quien dirige no siempre tiene claro que tiene que guardar un tiempo de su gestión a la gestión de personas. Esa frase que también escuchamos mucho de que a la empresa no se viene a hacer amigos. Que no son tus amigos, porque está arriba lo que quiere enterarse de lo que pasa en su empresa. Para estar arriba tienes una persona proactiva, que se dé cuenta de lo que a su organización le está pasando y le hace falta. Cuando llegas a una empresa que está en una situación de problemas, ¿qué es lo primero que haces? Hacer lo complejo sencillo. ¿Cómo afecta el aspecto de los recursos humanos en una empresa familiar? Si la empresa no está profesionalizada, afecta muchísimo. Nuestra invitada de hoy cuenta con más de 30 años de experiencia como empresaria, directiva y consultora, acompañando a empresas en algunos de los momentos más importantes de su crecimiento. Actualmente trabaja junto a CEOs y equipos directivos, ayudándoles a alinear el liderazgo y construir organizaciones preparadas para afrontar nuevos retos. Su enfoque se basa en entender qué necesita realmente una empresa para crecer con solidez y coherencia. Además, compagina esta labor con su responsabilidad como socia directora de Montaner en Andalucía, lo que le permite mantenerse muy cerca de la realidad empresarial y de los desafíos a los que se enfrentan las organizaciones cada día. Hoy nos acompaña para compartir su experiencia, su visión del liderazgo y las claves para impulsar empresas más fuertes y preparadas para el futuro. Un mundo nuevo está emergiendo y tienes que tomar una decisión. ¿Qué rol vas a ocupar en esta nueva era? ¿Espectador o protagonista? Aquí comienza Protagonistas del Cambio. No sé si a ti te pasa como a mí, pero realmente cuando ya llegan estas fechas es como que tenemos esa pausa necesaria para descansar, pero también son unas fechas en las que cerramos el primer semestre y empezamos ya a hacer los primeros cálculos de si se están cumpliendo las campañas, los presupuestos, los objetivos que nos hemos marcado este año, ¿no? Así es, Javi, porque además yo creo que es esa época del año en el que paramos un poco para decir, venga, vamos a ver, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Que estamos cumpliendo algo de lo que nos propusimos, ¿no? A primeros de año. Sí. ¿Cómo vamos? ¿Qué haremos después del verano, ¿no? Que tenemos que seguir como vamos o tenemos que cambiar todos los planes que teníamos hechos, ¿no? Y hoy tenemos a una de esas profesionales que llevan más de 30 años acompañando a empresas, directivos y equipos en uno de los ámbitos más importantes y a veces más descuidados por las empresas, como son las personas. Sí, hoy tenemos con nosotros a Ana Herrero López. Ella es psicóloga, coach, HR Business Partner, que ya nos explicará ella lo que es, y es socia directora de Montaner desde 1993, creo que este dato es así, si no ella que nos corrija también. Es una profesional que ha entendido los recursos humanos mucho más allá de lo que es un área de la empresa, ¿no? Sino que entiende que es una forma también de liderazgo, de organización y de desarrollo personal. Ana ha trabajado, lo voy a leer porque no quiero dejarme en ningún punto, Ana ha trabajado durante décadas con empresas que necesitaban seleccionar talento, desarrollar líderes, gestionar cambios y ordenar equipos y tomar mejores decisiones. Pero también ha tenido una implicación muy importante en el tejido empresarial sevillano, participando en espacios como Empresarias Sevillanas o Foro Marketing Sevilla. Sí, y además también me gustaría decir que Ana es una persona que para mí no representa solo el conocimiento teórico, sino lo que es el conocimiento es la experiencia, es su compromiso con una forma de entender las empresas y entender que detrás de cada empresa hay una persona y que detrás de cada persona hay una forma de entender la vida, hay unas emociones, hay unos miedos, también sus propios compromisos y sus propias inquietudes, ¿no? Y en qué medida una empresa pues tiene que saber coordinar a todas estas personas, ¿no? Efectivamente, así que en este capítulo queremos conocer a la Ana profesional, pero también a la Ana persona, ¿vale? Y bueno, queremos hablar de liderazgo, de claridad organizativa, de bienestar laboral, de mujeres empresarias,
a ver si lo digo bien, de asociacionismo, de emprendimiento y de todo lo que Ana ha aprendido acompañando a personas y organizaciones durante más de 3 décadas. Pues, Ana Herrero, bienvenida a Protagonistas del Cambio. Bien hallados, qué alegría a compartir con vosotros este tiempo. Muy bien. Creía que iba a decir Qué Sandra, barbaridad, cuántas hoy cosas. ha venido a divertirse a Protagonistas del Cambio. No. Bueno, pues empezamos. Bueno, Ana, tú empiezas tu trayectoria profesional en la consultoría de recursos humanos allá por los años 90 y digamos que también te conviertes en socia directora de Montaner, de la franquicia, ¿no? de Montaner en Andalucía. Hoy hablamos mucho del talento, de cultura, de liderazgo, pero en aquel momento, ¿de qué se hablaba en aquel momento? De administración de personal. Se hablaba de administración de personal, sí. Fue una aventura empezar esto, imaginaros. Yo empecé con ellos en el año 90, ¿no? Como técnico, empecé como técnica en selección. Entonces era técnico, ni se decía técnica, en selección. Y recuerdo empezar con una marca catalana en Andalucía, hablando de recursos humanos, que ya se hablaba de eso, ¿no? Era complejo porque como que no nos entendían, no se comprendía ese concepto. Cuando, claro, ya bajaba y explicabas lo de las personas, bueno, ya se entendía un poco más, pero todo eran palabras, ¿eh? En aquel momento, fijaros que, claro, Montaner vino a Sevilla preparándose para la Expo del 92. Entonces montó un equipo al que yo me incorporé y el gerente, Salustiano Méndez, el gerente de entonces, ponía en nuestra lámpara, un post-it que decía, tengo que hacer telemarketing. Fijaros que yo desde ese momento aprendí el oficio de la consultoría. Para mí es un oficio, yo lo entiendo así, lo aprendí con una visión tanto de la parte técnica como de la parte de captación de cliente, ¿no? Y Montaner en aquel momento, pues que tenía y sigue teniendo una visión mucho más aperturista, ¿no? Más cerca de Francia, en ese, más hacia afuera, ¿no? Pues traer a Andalucía esa visión y esa profesionalización de lo que era la consultoría de personas y de recursos humanos a un territorio que estaba totalmente, sin despertar, ¿no? Estaba dormido en ese momento. Pues fue un reto, la verdad es que bonito, ¿no? Y sobre todo preparando esa Expo del 92, que queda muy lejos, pero bueno, yo la viví, ¿no? Yo viví hacer una selección de 1.500 personas para Exhibit, ¿no? Y yo viví todo aquello de una manera impresionante, ¿no? Con lo que era la selección, ¿no? de los puestos de ingeniería y de los puestos de directivo para grandes empresas andaluzas que venían y que se estaban desarrollando en Sevilla. En aquel momento en Sevilla había como 5 consultoras, no éramos más. Habría profesionales, pero éramos 5 o 6. Yo hice ese estudio de mercado antes de que Montaner viniera, ¿no? Me lo encargó. Y claro, el mercado estaba como muy delimitado, ¿no? No sé, fue una experiencia, además éramos todos muy jóvenes, teníamos mucha fuerza. Fue una experiencia muy, muy chula, ¿no? Y aprender el oficio de consultor desde una visión muy aperturista que eran los catalanes, ¿no? Claro. Eso a mí me ha marcado y todo el que ha pasado por Montaner creo que le ha marcado. Pensar que hablábamos de procedimiento, que teníamos fax y un módem que tardaba en enviar un proyecto no sé cuántas horas, que teníamos una impresora láser en el año 90, esas que hacían ruido, ¿no? Las que hacían ruido ahí. No, la láser no hacía, era de Macintosh, no se hacía. Los ordenadores no eran PC, era de Mac, de un giga de disco duro. O sea, que nosotros teníamos como recursos
y esa visión, ¿no? de tener que escuchar al cliente, de cómo te enseñaba, ¿no? a hacer ese oficio de la consultoría. Todo siempre se ha tenido como una cartera de productos, de servicios que vender, y lo que se ha querido es encajar a la empresa eso, ¿no? Encajárselo. Era a ver qué le meto. Y nosotros aprendimos a todo lo contrario, ¿no? A escuchar, a saber qué era lo que necesitaba, a tener que decirle al cliente que a lo mejor no era eso lo que necesitaba, sino otra cosa, al introducir la psicología positiva y la psicología del análisis transaccional, que era lo que había entonces, Eso me aplicado interesa a la mucho. Eso de la persona. psicología positiva me interesa mucho porque, como todos sabéis, este programa empieza antes de grabarse. Hemos estado desayunando con Ana Ujú. y a mí de Ana me llaman la atención muchas cosas, ¿vale? Pero no he podido escatimar en decirle que me sorprende mucho que cada vez que me hacen referencia a ella la recuerdo con una sonrisa en la cara. Y es que eres una persona muy sonriente, ¿no? Pero me resulta sorprendente que tu trayectoria, además de profesional, es como emprendedora, ¿no? 30 años emprendiendo. No es fácil. ¿Cuál crees tú que ha sido, Ana, la clave para poder... Porque claro, en 30 años han pasado muchas cosas. ¿Cuál ha sido la clave para poder mantener una actividad como la tuya? Yo creo firmemente en la transformación de las personas, ¿no? Y descubrir la empresa como el camino para llegar a eso. Inicialmente no sabía lo que realmente, no era totalmente consciente de ese proceso, de lo que a mí me gustaba. Yo sabía que era un camino, ¿no? Y fue un camino que a mí me sirvió, pero a lo largo del tiempo, a mí lo que me mueve es la pasión. O sea, yo es que tengo como la certeza, es el convencimiento de que de que todas las personas podemos generar un cambio en nuestra vida, ¿no? Para mejor siempre. Y entonces, yo que conozco la empresa, pues lo que hago es acompañar, facilitar, potenciar, lo que queráis, la palabra que queráis poner, esa transformación a través de las personas en las organizaciones. Durante todo este periodo, para mí eso ha sido la motivación intrínseca, ¿no? Ese valor que te hace buscar al cliente, saber dónde tiene el problema, proponerle una solución, acompañarlo a solucionarlo. Ese es el motor, ¿no? Y a lo largo de toda la trayectoria, que yo empecé como técnica, bueno, pues claro, los años te dan mucho de sí, ¿no? Y te hacen también evolucionar, porque claro, si yo pensara igual ahora que hace 30 años, pues Totalmente, sería pues una viejuna, ¿no? Pero precisamente mi pensamiento evoluciona, ¿no? Yo evoluciono. Entonces, pues creo que es el momento de que esa transformación, pues que llegue y se focalice en quien toma la decisión, en quien tiene el poder, en quien hace que las cosas sucedan, ¿no? El que decide, ¿no? Que es el CEO y todo el entorno del CEO. Entonces, claro, yo me doy cuenta a lo largo del tiempo que si el CEO, que si los que deciden quieren hacer esa transformación, la probabilidad de que ocurra es mucho mayor que si no quieren. Yo ya no te digo al 100%, sino hablo de probabilidades. Y entonces, pues me encanta ahora hablar con ellos, ¿no? Porque claro, para mí es un lenguaje y una conversación sencilla, pero a ese nivel el CEO no está acostumbrado a hablar de estas cosas de una manera sencilla. He aprendido a hacer sencillo lo complejo y entonces con 4 frases tú le estás desmontando o le estás abriendo una puerta, ¿sabes? ¿Qué me pasa continuamente? Sí. ¿Y cuánto me siento identificado con lo que dice Ana, Sandra, en ese aspecto? Que cuesta, ¿no? Que la dirección ejecutiva de una empresa tenga la capacidad de ver más allá de su ámbito, ¿no? Totalmente. Y esto enlaza un poco porque ¿Web es tu negocio? Entonces no la pongas en manos de cualquiera. En Web Empresa llevamos más de 25 años cuidando las webs de quienes se toman su proyecto en serio. Hosting rápido, seguro y con soporte 24/7. En español y con personas de verdad, no bots. Haz que tu web trabaje por ti. Entra ya en webempresa.com y descubre por qué miles de negocios confían en nosotros cada día.
Estás escuchando Protagonistas del Cambio, un podcast producido por Extra Red y dirigido por Javier Rodríguez y Sandra Jiménez. Me gustaría que no dejáramos fuera de la anterior pregunta el contexto, ¿no? Porque antes hablamos de jerarquías mucho más, o sea, estructuras mucho más jerárquicas, ¿no? Pero desde el punto de vista tuyo como consultora, Sí. ¿qué era lo que más te costaba vender antes en materia de recursos humanos con respecto a ahora? ¿Cómo ha evolucionado eso? Veré, antes, o sea, lo que más se vendía, no en un principio era la selección de personal, porque era un problema concreto y tú profesionalizabas la búsqueda de personas. Entonces, elegías la mejor persona que podía ocupar ese puesto que había que definir, que no estaba definido, ¿no? Digamos que antes lo que nos preocupaba eran definir puestos de trabajo, ¿no? Antes eran Bueno, recursos no. humanos, ¿no? Antes era la administración de personal. Antes es que las personas pues no tenían un espacio como tal definido, eran recursos. Por eso de ahí lo de recursos humanos, que ahora no se habla de eso, Ahora ¿no? se habla de personas, ¿no? De Del personas, departamento de de personas. eso, de gestión de talento, pero no se habla de que era un recurso más, ¿no? Había diferentes escalas. Las empresas que, como las hay todavía, que no se han ocupado de verdad de eso, pues no les importaba para nada. Y ahí es que estaba fuera ese ámbito de personas, eso eran tonterías. Pero los que sí, había como la línea de selección, la línea más clásica de consultoría, que era entonces, no se hablaba de competencias, se hablaba de definición de puestos de trabajo en base a funciones y tareas. La valoración de puestos, que ya aquí se hizo una para una empresa que ya no está. Se hizo y se trabajaba también la formación de los mandos intermedios. Eso se trabajaba, pero mucha selección, porque era como la necesidad más imperiosa. Tú ya al entrar en la empresa con una selección ya ibas despertando necesidades, porque ya ibas hablando, ¿vale? Pero no tienes definido el puesto, hay que hacer la definición, tu organigrama, quién hace qué, o sea, establece los roles, los puestos, y luego qué formación le da. Entonces no había formación continua ni nada, ¿no? Y entonces, claro, empezabas a determinar qué tipo de formación necesitaba la empresa. Y nosotros, claro, nuestro foco estaba en ese momento eran los mandos intermedios. Pero entonces la realidad de la empresa era que sus mandos eran operarios que habían promocionado por año y por antigüedad, pero no tenían ni idea de cómo se gestionaba un equipo de personas. Ujú. No quiere decir que hoy no ocurra, que ocurre, pero en menor proporción. Entonces aquí esto no es un mundo de blancos y negros, de antes era una situación y ahora es otra, ¿no? Sino que al final es una realidad empresarial donde lo que antes se daba en menor porcentaje, pues ahora se da en mayor porcentaje, aunque como que se han cambiado esos polos, ¿no? Y ahora hay, volviendo a la actualidad, pues hay un menor número de empresas que no hacen nada. Esas son bastante menos. La mayoría hacen algo y son conscientes de eso. Perdona, no, es que ha dicho Ana que no es blanco ni negro, pero Sí. pongamos algo blanco sobre negro, Ana, A ver, ¿vale? Porque además te voy a pedir que te mojes, ¿eh? venga. ¿Vale? Hay una cuestión que siempre se repite en todas las reuniones, encuentros que tengo con colaboradores, clientes y demás, y es que siempre que se habla del equipo, los trabajadores, de compañeros, le cambia la cara. Como, Le como cambia que como a les peor. cuesta, Que piensan que es lo más que difícil. es para la gestionar, ¿no? gestión del Dentro de- equipo es un problema. Es un problema. ¿Verdad? Em, Pues ya te lo he dicho todo. ¿Cómo se soluciona eso, Ana? Por eso te decía que yo lo que quiero trabajar es con los CEOs, porque eso ocurre. Bueno, primero, quien dirige no siempre tiene claro que tiene que guardar un tiempo de su gestión a la gestión de personas. Correcto. Primero, eso como que no lo tiene claro. Ahora, si ya lo tiene claro, se dan otros dos factores, pueden darse más, pero yo digo dos líneas, ¿no? La primera, que le guste y se ocupe
y preocupe, las dos cosas, ocupe y preocupe y se forme porque le motiva eso y entonces lo hace, o que es que se sienta incapaz de hacer eso, porque él lo que sabe es de lo que sabe, pero de persona no tiene ni idea. Es que yo no sé qué hacer con el tío ese que lo que hace nada más que revolucionar. Todo es como a conflicto, ¿no? Todo lo que ocurre en un equipo deriva en un conflicto. Y fundamentalmente en un equipo de relación. Exacto, y además en ese tema relacional, esa frase que también escuchamos mucho de que a la empresa no se viene a hacer amigos, que no puedes tratar a tu equipo, a tus empleados como amigos. Claro, es que no son tus amigos, es que tus empleados son tus empleados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay que formar en tanta formación de la que tanto que se habla de la palabra liderazgo, tanto que se habla para mí es un sistema el liderazgo, es como un bloque de tantas cosas el liderazgo, es un bloque que claro, dejar la palabra y tú apáñatela como puedas, pues eso no es correcto, no es lo adecuado. Estamos hablando de cualquier persona dentro de la organización que se da cuenta que no sabe gestionar personas. Vale. Si ese directivo, si ese responsable, si ese coordinador se queda con ese gazapo y no lo comunica hacia arriba, el que está arriba no se entera. Pero es que no se entera de casi muchas cosas que pasan con la gente, porque, bueno, por miedo a sus mandos, no vaya a pensar que yo no sé, o no le voy a quitar ese problema, y cuando el que está arriba lo que quiere enterarse es lo que pasa en su empresa. Si no es proactivo, prefiere que se lo digan. Pero claro, para estar arriba, una de las cosas fundamentales que tiene que ser, aparte de toda la gestión que sepa hacer, es que tienes una persona proactiva, es decir, que se dé cuenta de lo que a su organización le está pasando y le hace falta. Y eso le va a marcar a su organización, a su entorno, a sus entidades de poder, a su stakeholder, ¿no? Se tiene que dar cuenta de todo eso, aparte de su negocio. Es por eso el CEO. Entonces, cuando se da cuenta de eso, es capaz de integrar lo que le pasa a su responsable en la estrategia del negocio. Y si tú lo integras en la estrategia, puedes después hacer acciones, programas, llevarlo hasta abajo y definir pues, el modelo. Y ahí ya me voy al modelo de liderazgo de una manera escalada hacia toda la organización. Pero tiene que querer el CEO, tiene que saberlo, tiene que querer escucharlo, tiene que querer darse cuenta que en su empresa hay problemas de gestión de equipo. Porque la gente no sabe. El CEO también es una persona. Sí. Que también tiene sus problemas, ¿no? Entonces, yo me pregunto, y escuchándote, Ana, me pregunto, bueno, y cuando llegas a una empresa que está en una situación de problemas con el personal, ¿qué es lo primero que haces? Pues depende quién por dónde haya entrado. Si he entrado por el de recursos humanos o por el CEO. ¿Sí? Depende. A mí me encanta entrar por el CEO. ¿Sí? Sí, a mí me encanta entrar porque... Pero yo lo que quiero es como que la persona... O sea, hablo con la persona que es CEO, ¿no? Hablo con la persona, que la persona se dé cuenta de eso que tiene entre manos, que no lo sepa, que lo sabe perfectamente, pero que no es el negocio, que es lo que soporta su negocio, a su actividad, ¿no? Uh-huh. Y entonces, en ese momento que se baja esa barrera, el CEO es capaz de hablar con sinceridad, ¿no? Con tranquilidad. Y te descubre, pues, esas preocupaciones que no están relacionadas con el core del negocio, pero que para que se lleve a cabo eso le afectan directamente y normalmente pues al final es con las personas. Y sabe por propia intuición qué directivo le está fallando o qué mando, dónde hay un problema que no se lo quieren decir. Hay veces que ni siquiera confía en que si hace algo su equipo lo van a
a sostener, ¿no?, esa nueva decisión. Pero el CEO sí sabe. Los consultores podemos plantear cosas muy complicadas, una cosa que invadimos, ¿no? Invadimos. Yo creo que después de tanto tiempo yo lo que hago es facilitar, ¿no?, hacer lo complejo sencillo. Entonces, quizás mis últimos años de consultoría están basadas en eso, ¿no?, en los procesos esenciales, en determinar cuáles son los procesos esenciales de esa gestión de personas y en qué hacer para que el tiempo que se dedica a eso sea lo más efectivo posible. Ujú. Si vamos al director de recursos humanos, primero hay que estudiar al director de recursos humanos, porque ocupa una posición que, por desgracia, yo creo que todavía no está claro que esa figura esté en el equipo de dirección, Pero es un puesto crítico, es esencial, ¿no? pero no está dentro del equipo de dirección. No suele Entonces, estar en la comisión ejecutiva, digamos, ¿no? no. Entonces, claro, hay que determinar qué rol tiene esa persona dentro de la empresa y qué es lo que puede hacer realmente, qué decisión es la que puede tomar. A veces está muy, muy corto, o sea, muy apretado, ¿no? O sea, de mano. O sea, lo que hace es ejecutar un plan de formación, ejecuta cosas, pero no decide. Y la figura, Ana, esta que hablábamos del HR Business Partner, que si no lo he entendido mal, lo que hace es alinear los objetivos directivos o corporativos con los objetivos personales, ¿no? Te lo explico Mejor. sencillo. HR Business Partner se dice así, ¿no? Es una figura que lo que entra precisamente con estas dos situaciones que yo te he dado, donde hay un responsable de persona que no decide, pues, y el CEO, ¿no? Pues hay un espacio ahí en estrategia y en visión de la estrategia de la empresa con la estrategia de cómo se va a desarrollar la política de personas, pues que acompaña a ese equipo de dirección a establecer esa estrategia de personas unida a los resultados del negocio. Diremos que la figura de HR Business Partner lo que une es el negocio a la parte técnica. Por lo que decía antes, el negocio, lo que es la visión de negocio, no ha estado presente en esa figura más técnica de recursos humanos. Porque además entiendo que es el principal punto de ruptura, ¿no? Cuando el equipo ejecutor no está alineado con los objetivos Claro. del negocio, ¿no? Claro, bueno, es que eso es que tiene que ser fundamental, Es esencial, pero claro. pero si no tienes a una persona que está dentro del equipo de dirección y no puede decidir, al final está en un segundo nivel. Y entonces eso es lo que hace. Y también la figura del HR Business Partner lo que hace es que cuando hay organizaciones que no son grandes y que no tienen una dirección de recursos humanos, de ninguna, pues entramos de manera externa a ocupar ese espacio. Y hay fórmulas varias para tú estar presente hasta que se crea ese departamento. Le iba a preguntar a Ana, claro, este programa lo ven muchas personas cada vez más, pero el 90% de las empresas de España son pymes o micropymes, ¿no? Sí. Autónomos, ¿no? Sí. Evidentemente estamos hablando de departamentos de personas, de empresas que pueden tener 200, 300 trabajadores, menos. ¿no? O menos, ¿no? Pero cuando una empresa, cuando una pyme o micropyme necesita poner el foco en la gestión de las personas. Ay, me vas a hacer una pregunta, pero ¿qué te voy a decir yo a ti? En todas. Tú dime. Estaba clara la respuesta. Todas las empresas, todo depende de... Por eso es la figura del CEO es tan importante. Porque tú puedes poner el énfasis en las personas, en tu equipo, aunque tengas 5 personas. ¿Por qué no? Tú como CEO vas a decidir cómo quieres operar ahí. Ahora hay mucha legislación que te lleva a determinar muchas cosas, ¿no? Pero claro, yo vengo de cuando no había legislación y yo ya en el 96 hacía políticas de conciliación de vida personal y profesional en mi empresa. No había ley, no había legislación, pero existía.
¿Y eso por qué era? Pues porque yo como empresaria, que tú me has dicho antes, que si era empresaria, sí, me siento empresaria, mm, quería para mi equipo pues casi una serie de beneficios que en ese momento eran necesarios. Recuerdo que era en la época, teníamos los niños pequeños y había que ir a las fiestas. Había una persona que trabajó conmigo, que trabajaba en otras consultoras y nunca había ido a una fiesta de Navidad de su hijo porque tenía que estar la consultora. Entonces, ¿sabes? Se hicieron cosas, se hacían cosas. Entonces, ¿por qué hoy no? Pues también, ¿no? Sumando a la legislación que hay, yo como CEO voy a decidir qué es lo que quiero hacer, cómo quiero que se mueva mi equipo de personas, que son 5, que son 15, que son 3. ¿Por qué no? Yo a la pregunta de Javi lo que iba a añadir era que también, si por algo no se caracteriza el mayor porcentaje de empresas españolas y andaluzas, es el concepto de empresa familiar. Sí. Que cómo afecta el aspecto de los recursos humanos en una empresa familiar. Sí, eso es otro tema Es un muy melón gordo, importante. Es un Eso melón. es gordo, claro. Pues verá, si la empresa no está profesionalizada, afecta muchísimo. Se está hablando ahora mucho de empresa familiar, precisamente. ¿Qué voy a decir? Es que afecta mucho porque afecta en la selección de personas. Bueno, es que antes la empresa familiar, yo quiero pensar que antes, y posiblemente se dé también, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo el empresario familiar sabe qué es, sabe la realidad que tiene, sabe que hay otras empresas que han pasado por donde están ellos y que han salido con una mejor gestión después del tiempo y saben que tienen que cambiar. O sea, que el concepto es... O sea, a ver, que ha habido una evolución en los años. ¿Has ¿Verdad? encontrado el caso de gestionar varias generaciones? Sí, claro, pero no solamente en empresa familiar, sino en la empresa normal hay hasta 4 generaciones ahora mismo en los equipos de trabajo y eso es complicado. Y de distintas culturas, de verdad, intergeneracional, intercultural de procedencia y de distintas culturas de 2 empresas que se han fusionado. Entonces, claro, gestionar ese equipo es complicado. Es que ahora están coexistiendo personas que están trabajando juntas, personas que cuando empezaron su empresa no existía el móvil, con personas que están entrando manejando modelos de inteligencia artificial. Fíjate cómo engranas tú un equipo con tanta distancia, ¿no? En cuanto a perfiles y... Sí. Pues por eso, insisto en que la decisión está arriba, digo, el CEO, el comité, quien quiera. ¿Por qué? Porque las cosas no pasan de un día a otro. Si tú como CEO que puedas entrar o que puedas evolucionar, tú no te has ocupado y has visto, ¿no? a futuro qué es lo que viene o qué es lo que va a pasar, no has puesto en marcha ninguna medida para que cuando se te dé que en un equipo esté el que tiene 62, que es el que no ha visto, y el que trabaja con la IA, ¿cómo se cruza eso? Es que eso es muy difícil si tú no has hecho nada. Dos mundos Si tú no has, diferentes. pero no solamente por trabajar, sino porque el joven de hoy de la IA que tenga 29 años, es que su entorno, su realidad social, su realidad sociocultural no tiene nada que ver a la del que tiene 62. Claro, para que eso no ocurra, para que eso no sea una fricción, tú tienes que haber trabajado antes ese camino. ¿Y por qué? ¿Y dónde? Pues al final es en el comportamiento, ¿no? El cómo entienden las personas los cambios, el hacer a las personas flexibles y no resistentes a los cambios. Y todo eso es un trabajo de hormiguita de año tras año. Un año introduciendo una píldora fácilmente de comunicación. O sea, es que aprender a escuchar y aprender a decir lo que uno quiere decir, no lo que se supone que quiere decir y que el otro lo interprete, eso no es fácil. Yo me imagino en la fiesta de Navidad, el mayor queriendo poner a Rafael
el joven queriendo poner a Quevedo. No, pero entonces, Ana, yo lo que veo ahí fundamental es el concepto de cultura de empresa, ¿no? Claro. Porque yo ahora mismo con esto de los mundiales, que estamos con los mundiales, el símil de que llegan jugadores de muchos equipos, ¿no? Y al final la selección tiene sus propios valores. Entonces, en esta empresa donde viene cada uno con su propia historia personal, su propia vivencia, formación, si todos tenemos clara cuál es la cultura de la empresa, cuáles son sus valores, cuál es la filosofía, cuál es la meta, eso es lo que integra, ¿no? Claro, me vuelvo otra vez al CEO, a la dirección, ¿no? Perdonadme, CEOs, que no me ha dado por vosotros. Sí, sí. Para trabajar con una organización, con una empresa a este nivel de profesionalizarla, ¿no? Que no sea el core del negocio, que es por lo que se factura, pues siempre hemos trabajado con la visión, con la misión, con los valores, y ahora se ha integrado el propósito de empresa. Ahora ya se habla menos de visión y de misión, sino de propósito, que es al final el por qué me he metido yo en este ¿qué es lo que me ha hecho llegar hasta aquí, no? ¿Por qué y para qué? ¿Qué es lo que me ha llevado hasta aquí? Entonces, claro, y todo eso, por supuesto, los valores siguen siendo prioritarios, principales, siempre y cuando tú todo esto lo utilices como tú quieres. O sea, que esto sea la base sobre la que se proyecte tu organización, también en negocio, ¿no? Porque eso va a determinar tu relación con las personas, tu relación con los proveedores, tu relación con los clientes, tu relación la relación entre iguales dentro de la propia organización. El cómo vamos a hacer los procesos, las relaciones, el cómo voy a hacer yo esto, cómo afectan los valores que yo tengo a la orientación al cliente. ¿Cómo afecta eso cómo lo vas a bajar a nivel de proceso? ¿En qué consiste eso, no? Porque lo que ocurre es que cuando tú tienes todo eso escrito en un documento, en un cuadrito que lo pones, eso está muy bien, pero eso después no sirve para nada. O sea, con eso no se trabaja. Si no se trabaja con eso, pues la cultura no va a ser la que tú quieres que sea, sino la que la gente que está dentro está haciendo, que a veces coincide con la que tú quieres como CEO y a veces si tú no haces nada, pues no tiene nada que ver. Exacto, la cultura, al final la cultura es el pegamento, ¿no? de lo que ocurre dentro de una organización, las cosas que se dan, que pueden ser formales, informales, que puede ser que tú quieras o que no quieras. Cuanto más controles tú cómo quieres que sea tu organización, más vas a controlar la cultura. Y sí, es control. Claro. Es control. Porque para eso tú eres el CEO, para eso la has creado tú o para eso te pagan. Da igual, pero es que es tu responsabilidad. Exacto. ¿Y cuántos paralelismos estoy viendo entre la actividad que tiene Ana y la nuestra, Sandra? ¿Verdad? Bueno, pasamos al tercer bloque. Sí, que mi responsable de producción ha titulado La persona antes que la profesional. Hoy vamos a hablar mucho de personas. Me gusta este programa, Sandra. Sí. Habla mucho de personas. Nosotros que somos una empresa así como muy, ¿no? Muy de personas. Muy de personas. Muy exacto. cercana, muy de conectar, muy de... Vale. Sí, además yo creo que vamos a seguir hablando de recursos humanos, de liderazgo, de personas. De talento. Pero vamos a hablar un poco de ti, ¿no, Ana? Venga, vamos a ello. Y dicen que es lo más complicado, hablar de uno mismo, ¿no? Vamos a ver, depende de la pregunta. Sabes que te hemos investigado y si te busco en Google veo coach, psicóloga, consultora. Pero tú, Ana, ¿cómo te defines a ti misma? Pues mira, yo me defino, a ver, que a lo largo o sea, durante todo este tiempo para atrás me ha ayudado, ¿no? A darme cuenta de para qué hago las cosas, hablando de propósito, ¿no? Y entonces yo me doy cuenta de que soy mucho más feliz cuando yo hago las cosas de manera auténtica. Y hay una razón que la sostiene, y es el amor. Entonces, en mi hacer
de cada día, en mi hacer con las empresas, en mi hacer cotidiano, en mi hacer de amiga, en cada una de mis formas, ¿no? de cómo me relaciona, el amor está siempre presente. Y soy o sea, me encantaría llegar, ¿no? a que el amor incondicional estuviera en mi vida al 100%. Y eso me hace o sea, estar en calma, tener serenidad, tener seguridad, llegar a mi autenticidad, que la he escondido muchos años, durante mucho tiempo, y esa es la verdadera Ana, ¿no? Y ser así en todas las facetas, o sea, en la parte profesional y en la parte personal, y no esconderlo. Y igualmente, Ana, no hay que esconder tampoco los fracasos, ¿no? Es algo que discutíamos antes, ¿no? El por qué esconder cuando las cosas nos han ido mal y lo mejor, y no compartir que las hemos superado, ¿no? Sí, claro, pero para poder compartir un fracaso tienes que hacer un trabajo previo importante, donde al final, donde tienes que bajar el ego, ¿no? Y que curar tu propia frustración, ¿no? Porque está claro, yo me arruiné, ¿no? Y no me importa, es un fracaso que yo tuve. Tengo que decir que yo en el 94 empecé desde una crisis, cuando asumí la franquicia de Montaner, ¿no? Ya pasé por ahí y logré darle la vuelta a todo eso, ¿no? Y ahora aguanté hasta el 2013 y yo me arruiné. Pero para mí fue superar eso después de tener una empresa con 25 años, con una solvencia técnica, una solvencia económica, que se llamaba de una manera que no es Montaner es la marca, ¿no? Y darme cuenta de qué me llevó ahí, que fueron por mis decisiones y por el mercado, por supuesto, ¿no? Y sentir que realmente eso me ha dado, me dio pie a hacer otras cosas mejor y poder contarlo como ahora. Quizás es la primera vez que hablo así tan abiertamente de esto en una entrevista. Pues claro, tiene un proceso, ¿no? En el que tú tienes que pasar y afrontar todos esos miedos de los que habla, esos miedos conscientes e inconscientes, ese ego, darte cuenta de dónde estaba tu ego, ¿no? En otras épocas y llevarlo a que se quede el que es útil solamente, no el otro. Y el afrontar la realidad y aceptar la realidad. Y por supuesto, una vez que eso es así, pues bueno, tirar para adelante, vamos a ver, nunca he dejado de tirar para adelante, o sea, que desde el minuto uno, o sea, no he existido, yo he trabajado de una u otra manera y he inventado cosas, ¿no? Porque me Y gusta. Ana, tirar para adelante, pero entender que no tenemos que ser superwoman, ¿no? Claro, es que yo me crié superwoman. Sí, pero también eso la vida te da, ¿no? Cuando realmente por las circunstancias, en mi caso, yo me he sentido siempre sola, ¿no? He tenido que tirar de mi vida personal, mi vida profesional, mi vida familiar, sin nadie que me apoyara, pues al final necesitas ponerte ese traje para ser capaz de hacer todo eso. ¿Qué pasa? Que eso te lleva a no sentirte vulnerable. Y ser vulnerable es maravilloso, porque es de la única manera que la vida te pone delante el que tú no solo has venido a dar, sino también a recibir. Y para los que no hemos sentido Superwoman, recibir es muy difícil. O sea, que eso hay que aprenderlo también. El pedir ayuda, el dejarte ayudar, ¿no? El dejarte cuidar, dejarte que te apoyen. Todo eso hay que aprenderlo. Si yo me he tirado 25 años tirando yo sola, pues pasar a la otra parte es difícil, pero creo que es muy necesario. Muy necesario. La Quizás verdad por que- eso puedo cerrar con lo que he empezado, ¿no? Pues por eso ahora tengo calma, ¿sabes? Creo en ese amor
en todas, ¿no? En lo que es la vida, en esa coherencia. Claro, pero yo he pasado por toda esa tsunami, como yo le he denominado muchas veces, tsunami. Sí, yo en esta entrevista estoy viendo la respuesta a lo que he ido viendo por ejemplo, en tu perfil de LinkedIn, ¿no? Que a todos nuestros protagonistas les recomiendo que te sigan, que conecten con ese newsletter en el que compartes tantos consejos, Ana. Decías en una publicación tuya, lo tengo escrito aquí, detrás de cada tarjeta de visita está la persona. Sí. O sea, que creo que es una frase muy potente porque puede ser que en el mundo de la empresa nos hayamos olvidado un poco de mirar a la persona que hay detrás de un profesional, ¿no? Es que las personas para mí siempre han sido muy importantes, ¿no? Y detrás de esa tarjeta, detrás de ese profesional, siempre está la persona con su historia. Siempre hay una historia, siempre hay un porqué, siempre hay una razón. Lo que pasa es que llegar ahí es un poco más difícil para el que escucha, ¿no? Es como que cuando tú te sientas, da igual, con un cliente, con un amigo, con quien sea, ¿no? Y eres capaz de mirarle a los ojos y ver qué hay detrás de esa mirada. Pues ahí está la persona, ¿no? Y puedes darte cuenta o no, ¿no? De esas corazas que nos ponemos, ¿no? Yo le denomino el traje sastre porque era el que yo me ponía, ¿no? Como consultora era un traje. Entonces eso te defiende, ¿no? Pero detrás de eso, ¿qué es lo que hay, no? Detrás de esos ojos, de esa mirada, ¿qué es lo que hay? Y siempre hay una historia y en esa historia están todas las razones. Por eso, para mí, la persona es tan importante, por eso vuelvo al principio, ¿no? Yo creo en esos procesos de transformación, por eso creo en que la sociedad puede cambiar si cada uno cambia, ¿no? Es como que lo tengo, a lo mejor es un argumento simplón, puede pensarse, ¿no? Que esto es muy simple. No, señores, o sea, no es tan simple. Cuando una persona entra en un proceso de transformación personal profundo, no estoy hablando de lo que se ve el comportamiento, sino cuando bucea, cuando entra en sus miedos más profundos y en darse cuenta de por qué no es la auténtica persona que hay dentro y qué es lo que le impide ser ella misma, eso es muy profundo y eso es muy transformador. Vamos a ver, si lo hace una persona, hay una transformación en ella y en todo su entorno. ¿Cómo no va a haber una transformación en una organización? ¿Cómo no va a haber una transformación en una sociedad? Si como comunidades hacemos eso, como colectivo hacemos eso, ¿no? Y a ti te ha permitido también poder ayudar a personas a transformarse una vez que ya te has transformado también a ti mismo. También. Diremos que yo he acompañado a las personas en procesos de transformación durante casi toda mi vida, pero he ido llegando cada vez más para adentro, ¿no? Quizás hasta donde una sabe, porque ya sabéis que lo observable es el comportamiento, pero lo que no se ve, si vemos con la teoría del iceberg, debajo están las creencias, los miedos, todo lo que te limita, ¿no? Hasta el origen, ¿no? del ser. Me llama la atención, Ana, porque hablas del liderazgo, pero un liderazgo con una mirada humana. Sí. Que hay que tener empatía, hay que saber escuchar. Sí. Incluso hablas de tener sentido del humor. Sí. ¿Qué es para ti liderar bien? Primero, liderar bien, primero es liderarte a ti. O sea, todo ese concepto que nos es, todo ese proceso del autoliderazgo, ¿no? Tú tienes que estar bien para liderar bien, tienes que ser consciente de tus luces y de tus sombras y de saber cómo gestionarte a ti primero en ese ámbito. Y una vez que eso está resuelto, liderar es saber sacar lo mejor de cada una de las personas del equipo y eso te lleva a tener que conocerlos a todos, saber impulsar a ese equipo, saber inspirar al equipo y que el equipo aspire a lo que tú eres. Y ahí está todo. Para que eso se dé, claro, el trabajo del líder puede decir, menudo, como me dicen, ¿no? Pero es que eso es un trabajo de psicólogo, es un trabajo. Bueno, no es tan complejo. Si realmente nos quedamos con los procesos esenciales, no es tan complejo. Si tú lo integras en tu día a día, puedes llegar a conocer a las personas un poquito más en profundidad. No te digo que vaya a llegar hasta profundidades oceánicas, porque eso solamente es voluntario.
Pero lo puedes hacer con tus hijos, lo puedes hacer con tus amigos, lo puedes hacer sin darte cuenta. Tú ya lo integras y es mucho más bonito mantener relaciones interpersonales profundas que superficiales. No todo el mundo quiere, pero el que quiera puede hacerlo, ¿no? Entonces, con tu equipo, pues tienes que hacerlo así. Bueno, ¿qué os parece si hablamos un poco de claridad organizativa? Vamos. ¿Vale? Porque realmente... Eso, a ti te encanta, ¿eh? Sí, la verdad Lo que es para ti, ¿eh? Me gusta mucho porque yo soy muy... No sé, tengo ese ramalazo que se suele decir, ¿no? Me gusta mucho ver las cosas ordenadas. De hecho, Sí. cuando entro en mi despacho necesito que esté todo organizado porque si no, no me concentro. Si veo Sí. algo que está Sí. en un sitio que no debe, como que me cuesta concentrarme, ¿no? Sí. Muchas empresas, Ana, creen que tienen un problema de personas, cuando en realidad lo que tienen es un problema de estructura, ¿no? De prioridades, de roles o de toma de decisiones, ¿verdad? Sí. En lo que tiene que ver con las personas, ¿no? Sí. En las organizaciones, digo organizaciones porque entra todo, ¿no? La empresa y cualquier otra estructura. Como que se focalizaba antes mucho el problema en las funciones y en cómo trabajaba la gente, ¿no? Como se daba por hecho muchas cosas, ¿no? Pero sin embargo, el tiempo te dice que eso no es del todo así, sino que, claro, lo que te falta, por eso vuelvo otra vez, ¿no? al CEO, lo que falta es que desde arriba se tenga la claridad suficiente para definir las cosas, ¿no? Y esa es la claridad, ¿no? El definir y el saber qué es lo que quiero hacer con lo que tengo. Cuanto más claridad y más definido esté, pues mejor voy a tomar yo las decisiones. No yo, el CEO ya la está tomando, sino el que está por debajo, ¿no? Pues tienen que saber cuáles son sus funciones de verdad, cómo eso está relacionado con su política retributiva, cómo le va a afectar si tiene un variable, qué es lo que depende de él del decidir o no, dónde está el nivel de eficacia en el que yo tengo que trabajar, ¿no? ¿Qué es lo que se espera de mí? Todo eso, ¿no? Por eso están los sistemas de evaluación del desempeño, ¿no? Que te llevan al final a la retribución individual, ¿no? Desde ese principio, ¿no? Si aplico y defino un modelo de competencia para mi gente, cómo está definido, qué nivel quiero que tengan, qué va a componer el liderazgo, que estamos hablando de liderazgo, qué voy a medir en ese liderazgo, ¿no? No se mide nada. Entonces, ¿qué KPI tengo que utilizar, no? Pues, fijaros, el otro día decía yo, ¿cómo medís que el conflicto está resuelto? No, porque no hay conflicto. A ver, cuando esa persona empezó con el conflicto, ¿qué hacía? Dejó de venir a tomar café. Digo, pues eso es un KPI. Es un KPI. Claro. El número de café que has dejado de tomarte, ¿no? Por ejemplo, o sea, que nos complicamos la vida demasiado, ¿no? Cuando hay cosas que por pura observación tú te das cuenta. Bueno, pues, hombre, yo no te digo que vaya a anotar, ¿no? O sí, ese número de café, pero quien es el responsable de eso, de ese equipo, ese es un indicador que te dice que si esa persona ha dejado de ir otra vez a tomar café, tú te tienes que enterar por qué, como responsable. Tienes que preguntar. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, eso es una cosa... ¿Sigues haciendo facturas en Excel y perdiendo tiempo cada mes? Con Facturas Cloud todo cambia. Crea y envía facturas profesionales en segundos. Controla tus ingresos y gastos y gestiona tu negocio desde cualquier lugar. Todo en una sola plataforma. Sin complicaciones, sin conocimientos contables y cumpliendo siempre con la normativa vigente, incluida la ley antifraude. Accede desde tu móvil, tablet o ordenador y mantén el control total de tu actividad en tiempo real. Ahorra tiempo, evita errores y céntrate en lo que de verdad importa, hacer crecer tu negocio. Facturas Cloud, la forma más sencilla de facturar. Y de cara a compartir con nuestros protagonistas, principales síntomas que tú como CEO debes ver de que las cosas no están tan claras como deberían y que esto va a conducir en un problema para la empresa. ¿Qué síntomas? Pues mira,
Cuando en tus reuniones de equipo de dirección no se resuelven cosas. Cuando tú dices, yo he terminado esto y que hemos adelantado, y tú dices, si no hemos decidido nada, no hemos hecho nada, Lo dejamos para la próxima lo dejamos reunión, para ¿no? la próxima. O mira, lo vemos después tú y yo. ¿No? Ese es un síntoma. Porque al final no te están contando lo que está ocurriendo de verdad, ¿no? También cuando tu equipo tiene un grado de estrés superior al promedio. Vale, el Superior. promedio. ¿Dónde está el promedio, Ana? Superior. O sea, cuando, por ejemplo, el promedio es pues, cuando la gente se queja de que se pone malo, ¿no? Me duele la espalda, he dejado de hacer deporte porque no puedo, porque me duele no sé qué. ¿Sabes? Cuando el estrés ya se somatiza, eso ya no hay que llegar ahí. Pero eso también, estoy hablando del equipo, de dirección. Eso también es un punto importante. Y eso no hay que esperar a esa reunión. Tú eso ya lo ves si eres CEO, igual responsable, el que sea. Eso lo tienes que estar observando. También ocurre una cosa, ¿no? Que hoy a los equipos se les está exigiendo mucho porque, claro, la tecnología hace que si se sabe usar, tú puedas hacer más cosas en menos tiempo. Tienes que saber usarlo. Uh-huh. Entonces te tienes que ocupar de formar al equipo para que aprenda a usarlo. Y hacer un seguimiento. Otra cosa que nunca se hace son los seguimientos de las cosas que se resuelven. No, los seguimientos como que una pérdida de tiempo y no lo es, ¿no? Porque todo eso es prevenir. Muchos. Yo me quedo con que es fundamental observar. Y escuchar. Observar es una forma de escuchar. Sí. Sí, y estar presente, ¿no? O sea, que tú no puedes estar en la atalaya de tu despacho. Tú tienes que escuchar a la gente, por eso tienes que abrir la puerta y tienes que bajar a la planta, tienes que saber, depende de la dimensión de tu estructura, ¿no? Pero tú tienes que saber lo que pasa. Claro que ahí lo habéis sacado, ¿no? El ego del CEO. Un CEO que tiene mucho ego difícilmente puede tener unos buenos resultados sostenibles. Sí, de hecho, Manuel Moncayo, nuestro invitado anterior, nos lo dijo, que el ego, digamos que puede darte cierto recorrido, pero que al final terminas destruyendo todo tu entorno, ¿no? Claro, difícilmente tú lo puedes sostener porque es que no es posible, o sea que no se da, ¿no? No se da porque lo destruye, porque no dejas que nada te entre, porque al final la información, que es lo práctico, lo del día a día, tú te tapas los oídos y los ojos. Sí, porque te crees que tú lo sabes todo, Y ¿no? solamente escuchas lo que quieres escuchar, que es bueno, pero lo negativo a mí no me lo cuente, eso lo resuelve tú, ¿no? Para eso te pago. Además, el ego está detrás de muchas preguntas que nos hacemos cuando no entendemos algunas situaciones, ¿no, Ana? No te pillo esa pregunta que No. nos estás haciendo. No, ¿a dónde me quieres llevar? Sí, no, porque muchas veces yo tengo la sensación de que en reuniones, encuentros que tengo, ¿no? Cuando hablo con colegas que tienen sus empresas, tienen sus proyectos, ¿no? Sí. Muchas veces lo veo como que cuestiones que desde fuera se ven muy sencillas, ellos desde dentro les cuesta verlas cuando están rodeados de personas que les pueden ayudar a resolverlas. Es decir, que no sé si me estoy explicando. Sí, Ana. es que no quería llegar yo a decir esto, pero había decidido. Bueno, pues mira, si lo he conseguido, ha merecido la pena el esfuerzo. Es que fíjate que detrás del ego, al final, el ego lo tenemos todas las personas, ¿no? Sí. Y el ego no sabe de tarjeta. Y detrás del ego, y del que esto es malo, ¿no? Porque hay una parte que yo creo que es necesaria, del ego malo, lo que hay es el ver detrás, ¿no? Lo que hay es pues miedo, inseguridad, el síndrome del impostor. El ego lo que hace es disfrazar toda esa parte oscura que tú tienes y que como CEO no te lo puedes permitir. No puedes ser vulnerable, porque como se espera de ti que tú seas Superman, pues tú no puedes mostrar nada de eso. Claro, ¿qué ocurre? Que si tú no lo muestras,
ni te lo curas, ni lo trabajas, el ego se te va haciendo cada vez más grande porque es que cada vez necesitas tener esa coraza más grande para que nadie se dé cuenta de esa inconsistencia tuya. Entonces, por eso lo que me acabas de decir es razonable. O sea, es que no se es capaz de ver que te pueden ayudar desde dentro porque tú tu ser está dentro de una gran coraza de hierro, de hormigón, estás dentro. Entonces tú no ves, tu ego está sobredimensionado. Aunque el ego sea abstracto, porque al final no es nada tangible, pero es una construcción que tú te tienes que hacer que para disimular, que te defiende de tus propias inseguridades. Por eso creo tanto en esa transformación personal, porque cuanto más elaborado, más trabajado tengas tú todas esas partes, después todo va a ser mucho más fácil para ti, para tu alrededor, para tu empresa. Es que va a ser mucho más fácil. Es que el camino es recto. Claro. Bueno, llegamos ahora a un bloque que a mí particularmente me gusta mucho. A ver. Mujer, empresa y liderazgo femenino. Bloque necesario. Un bloque Sí. muy necesario y en Sí. el que tenemos aquí, pues evidentemente, una invitada que es muy especial para poder hablar de este tema. Sí. ¿Cómo, Ana, has visto tú la perspectiva de género, o sea, el binomio género y liderazgo, y cómo lo has vivido tú también como empresaria, ¿no? Ese sesgo, ¿no? Que entiendo que has tenido que sufrirlo también, ¿no? ¿Cómo lo has vivido tú? Bueno, a ver. Entiendo que en su día no fue A más ver, difícil, ¿no? Imaginaros que yo soy de las que a mí me han echado de un despacho por ser mujer. Esperaban a un hombre como director. Que te han echado de un despacho por ser mujer. Una empresa conocida, que no voy a decir cuál es, pero en el año 91. Yo iba de consultora, pero querían al director. No, yo no tenía autoridad. Íbamos 2 mujeres. Nos echó a las 2, no nos escuchó. Wow. Y me han pasado también cosas por ser mujer en eventos, no, tampoco voy a hacer referencia a dónde, pero en eventos profesionales, porque yo siempre he estado en los eventos y sola, de querer hablar con señores y darse la vuelta y dejarme con la palabra en la boca. ¿Cierto? Eso me ha pasado a mí. A nosotros lo más fuerte que nos ha pasado, por aportar un poco, ha sido que hemos estado Sandra y yo reunidos con unas personas y que a ella no la miraban, solamente me miraban a mí. Eso también. De hecho, yo cuando me miraban a mí, yo la miraba a ella para intentar equilibrar esa situación tan desagradable, ¿no? Desagradable, Pero sí. es cierto, esas cosas pasan todavía, Ana. Yo creo que no. Pero que no. Yo creo que no. Pero que no. Yo creo que no pasan. Yo descubrí el liderazgo femenino en el año 96, que fui a una conferencia a Antares y a partir de ahí ya me uní a Empresaria Sevillana de entonces, a AES, y bueno, y descubrí que lo que me pasaba a mí no era porque era yo, sino era porque era mujer y le pasaba a otras mujeres, ¿no? Y todo lo que era el liderazgo, participé en programas europeos de entonces, de los NAO, ¿no? Con Fundación Directa de Madrid, en temas de liderazgo femenino. Mi vida siempre ha estado ligada al mundo del liderazgo femenino en organizaciones, ¿no? Y claro, el camino, madre mía, pero ha costado mucho, ¿eh? De hecho, yo creo que si hoy no pasa es porque hoy tú no te callarías. Hoy tú no permitirías que te echaran de un despacho. No, claro, no. O sea, más por mérito de las propias mujeres que por otra cosa, ¿no? Claro, es posible que ya se haya resuelto lo que voy a decir, ¿eh? Es posible. Asistí a algún evento de mujeres, ¿no? Que al escucharla, yo decía, tenían los mismos problemas que yo tenía cuando yo empecé. O sea, eran lo mismo. Y yo decía, pero estas mujeres que están, no hemos hecho, o sea, no hemos logrado nada. Pues en aquel momento no, porque yo creo que fue que se terminaron las iniciativas europeas primero, luego hubo un parón de la crisis,
que no hubo programas de sensibilización para nada. Y yo creo que ahí hubo un parón importante donde ha habido, yo no sé, por lo menos 8 o 10 años que a eso como que se olvidó, no había nada. Pero sin embargo, en los últimos, no sé, desde el 19 o desde no sé desde cuánto tiempo hace. Y sí noto, ¿no? Que, claro, los nuevos equipos que están en las organizaciones, yo creo que habéis trasladado como una forma diferente de dar el mensaje. Y entonces las organizaciones, como por nuestra Vanessa que está, ¿no?, en la CEN, ¿no?, como que han sido mejor acogidas. Es como que, o es más natural esa integración. Vanessa, presidenta de Empresarias Sevillanas, Eso es. para quien no la conozcáis. Pero Pero aún así, en la asociación, bueno, Ana fue vicepresidenta. sí, Yo soy ahora también vicepresidenta de Empresarias Sevillanas, pero sí te digo, Ana, que todavía hay muchos datos de que ese techo de cristal que parecía que ya se había superado, parece que ligado por nuestra condición maternal, todavía cuesta que la mujer dé ese paso y son muchas las directivas que se quedan ahí. Y otro dato preocupante es a nivel de las mujeres jóvenes que vienen. Hace poco eran los premios de jóvenes empresarios sí. y había muy pocas iniciativas y no nos podíamos creer con la cantidad de mujeres y proyectos de mujeres que no estuviera equilibrado, ¿no?, el número de premios a nivel de proyectos liderados por hombres con los proyectos liderados por mujeres, ¿no? O sea que yo tengo de verdad ese sabor agridulce de que parecía que sí, pero no hemos avanzado tanto, ¿eh? A ver, Como pensábamos, ¿eh? es que no podemos olvidar o sea, tenemos que tener claridad, hablando de claridad, en un tema. Y es que la forma de ver el mundo de la mujer es diferente a la del hombre. Eso está claro. Y no tiene por qué ser igual. No, al contrario, necesitamos la diferencia, ¿no? Exacto. Entonces, las prioridades de una mujer, la forma de afrontar esas prioridades y lo que satisface esa motivación en una mujer es diferente a lo del hombre. Entonces, a la mujer no le compensa, hablando de techo de cristal, tener que renunciar a no sé cuántas cosas para asumir ese liderazgo que sigue siendo un liderazgo, vamos a decir, rígido, ¿vale? Un puesto rígido, que todavía eso no se ha cambiado, porque aquí vivimos en la sociedad que vivimos, no estamos en un país nórdico. Esta es nuestra realidad, es lo que somos, y así vivimos, ¿no? Entonces, en los países nórdicos eso ocurre menos. Al menos cuando hicimos el estudio ocurría menos. Yo no sé si hoy las cifras habrán cambiado, ¿no? Pero porque las condiciones y la situación, la legislación, la sociedad y la forma de pensar la sociedad es diferente. Pues lo mismo ocurre en el País Vasco, en Pamplona o en Cataluña, donde las sociedades son más industriales y donde como que a ver, la proyección de las mujeres es diferente, porque son otras sociedades, pero en nuestro territorio nos cuesta aún, también por el tipo de actividad que hacemos. Porque si fuéramos industrial, sería otra cosa, pero como somos eminentemente servicios, eso requiere de otro tipo de Y seguir trabajo. transformándonos, como tú dices, ¿no? Para no tener que renunciar, porque es que no veo el tener que renunciar tanto, ¿no? Claro. A mí me gustaría que tratáramos, para ir cerrando este bloque, la importancia de la unión de mujeres, ¿no? De mujeres empresarias, como por ejemplo Empresarias Sevillanas, ¿no? Sí. Tú tienes una larga trayectoria en la asociación y ¿por qué recomiendas pertenecer a una asociación como Empresarias Sevillanas, por ejemplo? Es el espacio donde mejor se entiende esa diferencia en el ejercicio, digo, del poder, pero es que al final somos empresarias, ¿no?
Y el poder es un poco más que el liderazgo, ¿no? Que al final es la toma de decisión, ¿no? Donde se nos entiende y donde se entiende las dificultades que tenemos. Y que al final nos une, siendo actividades tan diferentes, que somos de distintas actividades, ¿no? Al final los problemas siguen siendo los mismos y te encuentras con es lo mismo, es la misma problemática, ¿no? Entonces, es el no sentirte sola con esas problemáticas que tú tienes. El movimiento asociativo siempre es bueno, tanto en Empresaria Sevillana como en cualquier otro que que sea afín a ti, ¿no? Pero en este caso, yo creo que es donde tú sientes que no estás sola Sí, en esta precisamente lucha. te iba a preguntar eso, Ana, porque tenemos por aquí que también perteneces al Foro Marketing Sevilla. Sí. Y bueno, yo quería preguntarte qué te ha aportado a ti implicarte en asociaciones y proyectos colectivos como estos, ¿no? Empresaria Sevillana, Foro Marketing Sevilla. Bueno, CECAP, la empresa de formación, yo siempre he estado en asociaciones profesionales o Sí, empresariales, y ¿no? todos entendemos que es agenda, que son networking, pero es mucho más, ¿no, Ana? Pues para mí siempre es una ventana abierta. A ver, cuando tú te dedicas a hacer lo tuyo, no ves lo que está ocurriendo fuera, ¿no? Y a mí personalmente me gusta tener la máxima información y las máximas perspectivas. Es como que me gusta también estar con gente joven, ¿no? Con colectivos jóvenes, en formaciones, pues lo mismo, ¿no? Porque realmente, al menos para mi profesión, es muy importante tomarle el pulso a la sociedad donde está de una manera directa. Y el asociacionismo es una forma de estar. No todo está en los libros. O sea, yo sí leo, puedo leer, puedo mirar, puedo ver, pero a mí me gusta hablar y escuchar, ¿no? El poder escuchar lo que ocurre, en este caso ahora, ¿no? Desde mi punto de vista, que es el ámbito de las personas, estar en un foro de marketing y escuchar a estos profesionales desde ese punto de vista, ¿no? Pues también te da una gran riqueza. A mí eso me ayuda a llegar a los procesos esenciales. Yo creo que es eso. Y me doy cuenta que todo es mucho más sencillo de lo que lo hacemos. Las cosas son bastante más sencillas. Sí. Lo que pasa es que nos gusta complicarlo mucho. Sí. Sí, complicar lo fácil, lo sencillo es fácil, ¿no? Sí, Pero no hacer digo, fácil lo complejo es lo más complicado, ¿no? Vamos a hacer una pasada rápida porque la verdad es que este tema daría para mucho, que es el bienestar laboral y la salud mental, ¿no? Pero es verdad que, Ana, tú lo vives, lo has vivido y es que pasamos muchas horas en la empresa. sí, Entonces, claro, es evidente que es necesario cuidar de las personas que están en tu empresa tantas horas, ¿no? claro. ¿Cómo lo vives tú en tu día a día que las empresas de verdad desarrollan planes que aseguren ese bienestar laboral? Al final es el principal motivo o causa de problemas dentro de la empresa, el no cuidar ese bienestar laboral y salud mental de los trabajadores. Pues, si yo enlazo con el principio, ¿no? Y digo que el CEO, ¿no? Que el equipo de dirección, que el que toma la decisión, quiere que eso ocurra, eso ocurrirá, porque hay muchas herramientas hoy, muchas herramientas para que el bienestar, que dependiendo del tipo de empresa, dependiendo del tipo de empresa, pero el bienestar se pierde fundamentalmente por el estrés que genera el trabajo y por el no saber, el no tener definidas bien claras las funciones, ¿no? Esa ambivalencia de roles, esa ambivalencia. Esas son dos fuentes de estrés importantes y porque hay mucho trabajo, ¿no? Si todo eso ya desde el equipo de dirección estratégicamente está incorporado y están planificadas las acciones para que eso se equilibre, no voy a decir que desaparezca, porque eso no es realista. Una presión va a existir siempre, ¿no? Bueno, lo que hay es, o sea, bueno, pues se ponen, funciona, es que hay muchas cosas, desde el plan de prevención de riesgos psicosociales, por supuesto la prevención de riesgos laborales, y dentro del plan de prevención de riesgos psicosociales hay muchas herramientas online que te facilitan la relajación, la meditación, el ejercicio físico, la terapia,
O sea, te lo facilita, la empresa te lo facilita porque todo es a golpe de una herramienta que contrata y da. Pero después el resultado es que casi nadie lo usa. Que yo creo que al final ese es el gran paso que tienen que dar las empresas de entender que tienes que cuidar a tu equipo, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que la persona, la que no ha pasado por este proceso, la persona va a trabajar a un espacio que no es, que es de otro, voy a la empresa. Pero mi persona, a mí que me dejen tranquilo. Entonces, si yo entro y hago una sesión de coaching con esa persona, tiene que tener muy claro que quiere profundizar o se queda hasta donde me da permiso. Yo no puedo entrar porque él no quiere. Tú piensas que las personas que están en las empresas, cuando se hace una acción que va a su favor y que está relacionada con ellas mismas, pueden sentir invadidos. Sí, la privacidad, ¿no? Y el ámbito La privado de cada privacidad, uno, ¿no? exactamente. Y tú vas a descubrir una cosa y a quién se la va a decir y esto, no. Entonces, hay veces que no se puede trabajar eso. Para que eso se pueda trabajar, tiene que haber habido un trabajo de arriba hacia abajo, de un tiempo, de coherencia de la dirección hacia abajo y de sensibilización hacia todo eso. Y de sensibilización en el uso de herramientas que la empresa facilite para hacer esto. Porque imagínate que dice que aquí las hay, las empresas grandes que tenemos en el parque aeronáutico. Que hay programas de alimentación, que hay programas de meditación, de mindfulness, ¿vale? Que verá, y de ayuda terapéutica, que es que se dan, pero después las personas no van. Hay muy poca gente que participa de eso, porque no quiere. Entonces, claro, para hacer esa transformación al completo, eso hay que trabajarlo constantemente y tener un programa de actuación con objetivos, fecha y con estrategia. Hoy no basta con estar en redes. Hoy las marcas que destacan tienen algo que decir y un espacio propio para contarlo. En Extrared creamos y lanzamos videopodcast profesionales para empresas y profesionales que quieren comunicar con criterio, con calidad y con propósito. Grabamos con medios profesionales, definimos el enfoque, creamos la identidad y dejamos tu podcast listo para funcionar, sin ataduras y sin complicaciones. Porque un videopodcast no es solo contenido, es marca, es posicionamiento y es confianza. Empieza hoy tu podcast profesional con Extrared. Bueno, Sandra, vamos al bloque con ese pedazo de contenido en el que le hacemos preguntas rápidas y respuestas breves que tienen que ser también rápidas, ¿no? Sí, En pocas aquí palabras, hablando ¿no? de que no estresemos y al final estresamos nosotros a Ana, ¿no? Con las preguntas, Muy pero bien. bueno, Bueno, ¿quién empieza? ¿Tú o yo? como quieras. La última vez, ¿quién empezó? Yo, ¿Tú? Vale, pues hoy empiezo yo, venga. ¿vale? Vamos. A ver, Ana, una palabra que defina tu forma de trabajar. Profesional. Una cualidad imprescindible de un buen líder. Yo diría la escucha activa. Un error habitual en la gestión de personas. En lo de escuchar. Una habilidad que todos deberíamos entrenar más. Comunicarse. La comunicación. ¿Talento o actitud? La actitud. La actitud te lleva al talento. Escuchar o comunicar. No, las dos. Yo me quedo con una, las dos. Es que son parte de un binomio, de una ecuación. Una señal de que una empresa necesita ordenar su estructura. Un conflicto. Un consejo para una pyme que está comenzando a crecer. Pues que se pare y que piense cómo se proyecta en ese crecimiento. Y si en esa proyección tiene todos los recursos, tiene todo el orden y tiene la claridad suficiente para que ese crecimiento se lleve a cabo
sin fricción. Una frase que te acompaña en la vida, Ana. Bailar con la vida. Wow, me encanta. Una mujer que haya sido referente para ti. Fíjate, me voy a mi presidenta, Vanessa. Una decisión profesional que marcó tu camino. El asumir la franquicia de Montaner en el año 93. Algo que te sigue ilusionando después de tantos años. Las personas. Me encantan, me encantan. ¿Y un valor que nunca negociarías? La ética. Cuando no estás trabajando, ¿dónde te encontramos? ¿O dónde no quieres que te encontremos? En el mar. Bueno, podéis encontrarme, no pasa nada. En la playa, sí. Soy del puerto y Bueno, el mar me... Esta pregunta un poco extraña, Sandra. ¿Qué te gustaría que la gente recordara de Ana Herrero? Bueno, la sonrisa generosa. Mira, conmigo la has conseguido, ¿eh? Conmigo la has conseguido. La historia no solo son fechas, ni grandes nombres. Es también todo lo que quedó en segundo plano, las pequeñas historias. Los detalles que casi nadie cuenta, pero que lo cambian todo. En Intrahistoria vamos más allá de lo que ya conoces. Profundizamos en los hechos, en las personas, en los momentos que no suelen ocupar los titulares, pero que forman parte de la historia real. Porque entender el pasado no es solo saber qué pasó, sino descubrir cómo se vivió. Historias más cercanas, más humanas, más completas. Si te gusta la historia, esto es lo que aún te queda por descubrir. Intrahistoria, la historia que no te han contado. Estupendo, muy bien. Muy bien, ¿no? Bueno, Muy bien. esta es la pregunta final. Esta es una de las más complicadas, Ana. A ver. ¿Vale? Te la voy a hacer yo. A ver, este programa se llama Protagonistas del Cambio, Sí, ¿vale? Y el cambio ha estado muy, muy presente en tu trayectoria, sí, ¿no? Cambio personal, cambio organizativo, sí, cambio en el liderazgo, cambio en la mirada hacia las mujeres empresarias, sí, cambio en la forma de entender el talento, sí, ¿no? sí. Después de todo lo vivido, ¿qué significa para ti ser protagonista del cambio? Realmente es parte de un legado. Es parte del legado que me ha costado trabajo definir, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero dejar? Y precisamente es la resiliencia, ¿no? Que está ligada a toda a ese cambio, y el que cuando uno quiere no siempre puede por las circunstancias, pero puede hacer lo posible, y si no, hacer otra cosa para seguir cambiando. Es que la vida es cambio. Entonces, y el hecho de ser protagonista del cambio aquí, pues es importante, y para mí soy también dos referentes. Ah, Es así. muy halagador, ¿verdad? Os lo agradezco de Gracias. corazón, y sé la oportunidad que, bueno, este espacio, ¿no? El poder mostrarme pues como soy ahora. Muy bien. Pues un auténtico placer. Bueno, te decía que esta pregunta tenía premio, Sí. ¿vale? Porque tenemos un regalo para ti, Ah, ¿vale? Así que le vamos a pedir a Alejandra Mateo que nos lo traiga por aquí. Ahí, a ver, ¿vale? muy bien. Creo que no están Puedo abrir, ¿no? No está vuelto. No nos da tiempo a No, envolverlo. el envoltorio era la bolsa. Ah, vale, vale. Claro, vale. Dani, venga, vamos. A ver si te gusta. Yo creo que puedo saber lo que es, pero... A ver, qué nervios, qué nervios. A ver. No me diga con una taza. Qué bueno, una taza, es importante. Sí, hombre, para mi ventana. Sí, Ay, que qué ella chula. colecciona taza, ¿eh? Qué chula. ¿colecciona tazas? Disfruto las tazas, no las Disfruta, colecciono, así lo disfruta. digo. Sí, porque durante años, ahora también lo he parado, ¿ves? Qué chulo, precioso. Dale la me vuelta encanta. así que se vea en la cámara. Esperar, mira, Ahí. así. Ana Tiene mi Herrero, nombre, muy protagonista bien. del cambio, ¿vale? Perfecto. Mira, Mira, un buen macetero también. sí, no, será No, taza, es hombre. taza, es taza. Es que durante años,
ponía muchas tazas en las ventanas de mi cocina, que vivo en un noveno, y parece que al fondo es la playa, ¿no? Que se ve Santa Clara adelante. Y entonces ponía una reflexión los domingos. Bueno, era yo no sé cuándo. Al final lo dejé para los domingos. Pero he estado durante años. Lo que pasa es que ahora, como he parado la comunicación en redes, pues no las estoy haciendo. Ya decidiré si la volveré. A veces es necesaria una parada biológica, como yo llamo. Es importante. Para cambiar o transformar la mirada. Es que hay que cambiar las cosas, hasta las formas de expresar, ¿no? Y de saber que estoy aquí para qué y qué quiero decir aquí, ¿no? Entonces... Bueno. Suscríbete a nuestro podcast. Nos podrás encontrar en las principales plataformas como Apple Podcast, Spotify o eBooks. Solo tienes que buscar Protagonistas del Cambio. Sandra, pues vamos al cierre. Con mucha pena, porque la verdad es que encantada. Me llevaría aquí muchísimo tiempo con Ana, hablando de temas que es que hablar de personas es lo que realmente importa, ¿no? Y, a mí sí. Y yo creo que de verdad, Ana, con lo que me quedo, y creo que hemos estado hablando todo el tiempo, al final se resume todo en una frase, ¿no? Y es que las empresas son personas. Entonces, es que parece algo muy sencillo, pero es que no siempre parece eso, ¿no? Parece que muchas veces se nos olvida que detrás, lo que decíamos al principio, ¿no? Que detrás de cada persona hay sus propios miedos, sus propias inquietudes, y que realmente cuando se toma una decisión, pues igual, es que hay que pensar en la historia que hay detrás de esa decisión, de la persona que tiene que tomar la decisión, de por qué se generó el conflicto, por qué no hubo más comunicación, como tú decías, ¿no? Y yo creo que estoy muy de acuerdo contigo, Ana, en que saber liderar es saber también acompañar, cuidar a tu equipo, saber comunicarte con tu equipo, saber escuchar, que no es lo mismo oír que escuchar, no, para nada, y que evidentemente lo más importante es si quieres sacar lo mejor de tu equipo, ¿no? Es que esa es la mejor forma de liderar, porque al final estamos todos unidos formando parte de un mismo proyecto, de un mismo objetivo. Entonces tenemos que intentar dar a cada uno su sitio y ser consciente de esa responsabilidad que tienes, ¿no? Como líder, ¿no? Yo, muchísimas gracias, porque sé que de este podcast vamos a aprender mucho, porque esto lo escucharemos muchas veces. Aquí vamos a tener muchos reels, muchos vídeos cortos para dar consejos, ¿no? Yo la verdad que me quedo con la idea de claridad. Es decir, yo que me obsesiono con la organización y con la optimización de recursos, ¿no? Pero la idea esa de claridad en la organización creo que es esencial, Ana, y sobre todo me ha llamado mucho la atención esa visión que tú tienes, ¿no? De alinearte con el área ejecutiva de la empresa, ¿no? Para conseguir ese alineamiento necesario entre los que deciden y los que ejecutan, y la importancia que tiene todo esto, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias por aportarnos esa visión, Ana. Es un placer tener aquí a una persona que nos ha transmitido tantas veces, que nos escucha también, así que en ese aspecto hemos disfrutado mucho. Y Sandra, te dejo que cierres tú. Yo creo que se nos ha pasado una cosa, y que cada vez que Ana hubiera dicho la palabra Teo, habernos tomado un chupito, ¿no? Sí, ¿no? Invitar un sin chupito, alcohol, ¿no? por supuesto, Sin porque alcohol, esto lo ven por supuesto, pero hubieran sido jóvenes. Pero al final nadie dijo que fuera fácil crear un proyecto empresarial. Todos sabemos lo difícil que es, pero creo que también todos somos, todos compartimos una misma idea, ¿no? La alegría y la satisfacción de poder compartir tu proyecto empresarial con otras personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando quieres compartir tu proyecto empresarial, sabes que entre todos el proyecto puede crecer, pues evidentemente mucho mejor. Pero hay una palabra que ha dicho Ana con la que me quedo y que nosotros también lo aplicamos mucho, ¿no? El crecimiento tiene que ser sostenible. Y para que sea sostenible tenemos que cuidar de las personas que están con nosotros, ¿no? Y yo creo que eso, protagonistas, es el mayor consejo y el mejor consejo que hoy nos podemos llevar a casa todos, ¿no? Tenemos que cuidar del equipo, tenemos que crecer, pero crecer bien. Así que os invito a que sigáis escuchándonos,
que sigáis viéndonos, que por supuesto le deis a me gusta, Que se suscriban. que se suscriban, ya me lo están por aquí chivando, Exacto, la porque le estoy campanita. dando el puesto ver cierre final. Y nada, invitaros al próximo, pero disfrutarlo muy tranquilamente, como dice Ana, concentrado, porque hay mucho que escuchar aquí hoy bien y de verdad, unos privilegiados de poder contar con grandes protagonistas del cambio, como en esta ocasión Ana Herrero. Os invito al próximo Protagonistas del Cambio. Hasta pronto. Adiós. Lo único que te separa de tu visión más grandiosa es el coraje, el coraje, el coraje. El coraje de saber que el cambio es inevitable, pero el crecimiento es opcional. La digitalización lo está cambiando todo, un mundo nuevo está emergiendo ante nosotros, transformando digitalmente todo lo que nos rodea. Ese mundo que viene todavía no tiene dueños, es el momento de reformular juntos el presente para crear nuestro futuro. Es el momento de decidir qué rol vamos a tener en esta nueva era, espectador o protagonista. Hay quien ha decidido no sentarse a ver el espectáculo, hay quien ha entendido que la innovación es lo que distingue a un líder de un seguidor. Hay quien tiene claro que no fracasamos hasta que nos rendimos. El compromiso es un acto. Actúa, únete a protagonistas del cambio. Actúa, únete a protagonistas del cambio. Detrás de tus miedos está aquello que deseas, porque las oportunidades no se esperan, se generan y ahora es tu momento. Es tu momento. Actúa, únete a protagonistas del cambio. Tu mejor versión espera. Actúa, únete a protagonistas del cambio.